La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, en el nombre del Señor Jesucristo leemos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tremenda promesa de parte de Dios. Y el tema que queremos compartir es: Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios no va a permitir que seamos tentados o atribulados más de lo que podemos resistir. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones en la vida del creyente? ¿Por qué Dios permite que seamos tentados y que seamos probados? La tentación y la prueba no es algo nuevo, ni tampoco son un resultado del pecado. La tentación y la prueba fue antes de que el ser humano pecara. Desde Génesis se le puso un fruto, un árbol que de ese fruto no podía comer. Desde allí comenzó la tentación. Definitivamente se intensificó más, pero esto comenzó antes de que el ser humano pecara. Pero ¿cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Por qué Dios permite que seamos tentados? Una de las razones principales que se puede mirar en la Biblia: Dios permite que pasemos por pruebas, por tentaciones, por tribulaciones, para darnos crecimiento, para hacernos y engrandecernos, dice Job, para engrandecernos en la fe, para acercarnos más a Él, para levantarnos al próximo nivel, porque la vida en Cristo es una vida de progreso continuo. Y cada vez nosotros debemos ir creciendo en el Señor, ir madurando, conociéndolo más cada día de nuestra vida. La vida del justo es como el sol por la mañana, la luz de la aurora, que va de aumento hasta que llega a su madurez. Dios permite que seamos probados para engrandecernos o levantarnos al próximo nivel. Como cuando usted va a la escuela, tiene que pasar el test, el examen, para pasar al próximo grado. Si no, se va a quedar en el mismo grado si no pasa el examen. Pero la razón principal es esa. En Job capítulo 7, la Biblia dice así: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Dios prueba para engrandecer. La Biblia dice: ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre para que estés pensando en él? Y para que lo visites cada mañana y en todos momentos lo pruebes. La prueba es el escalón, es la plataforma para la grandeza. Gloria a Dios. Es por medio de las pruebas, tribulaciones y tentaciones que Dios nos hace subir al próximo nivel de revelación y de entendimiento y de crecimiento en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es por medio de las pruebas. La Biblia dice: ¿qué es el hombre? Pregunta Job 7, versos 17 y 18, para que lo engrandezcas. ¿Qué es la persona? ¿Quién es el ser humano? Y luego dice, verso 18, lo visitas todas las mañanas y lo pruebas todo momento. Hermanos, debemos entender esto, que las pruebas es como el examen, que hay que pasarlo para subir al próximo grado. Le voy a decir, la Biblia dice: ¿qué es el hombre para que lo visites todas las mañanas? Cada vez que usted y yo abrimos los ojos, despertamos, debemos dedicar este primer parpadeo y pensamiento al Señor, decirle: gracias, Señor. ¿Sabe? Porque cada vez que nosotros abrimos los ojos es porque Él nos ha visitado. El hecho de que Él nos visita, revivimos o despertamos. ¿Cuántas personas se duermen y nunca vuelven a despertar? Si usted y yo estamos despertando cada mañana, no es por nada más, sino porque Él nos visita. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada vez, hermano, que usted abra los ojos en la mañana, cada vez que usted despierte, no vaya y chequee el teléfono para ver las malas noticias. ¿Qué está pasando? Lo primero, cuando abre los ojos y empieza a pensar y vuelve en sí, despierta: gracias, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor Jesucristo, por este día.
Debemos dedicar el primer parpadear, el primer pensamiento al Señor, porque Él nos visita cada mañana. Pero volviendo al punto principal, la prueba, hermanos, es el escalón para la grandeza. Por ejemplo, Abraham pasó por muchas pruebas. Las primeras pruebas, Dios le pide que deje toda su casa, relaciones y amistades, y comienza una jornada en fe. Y desde ahí es probado y pasó la prueba. Y entre otras pruebas, pero la prueba más fuerte fue la prueba de Ismael, fue muy fuerte, que tuvo que enviarlo. Pero después la prueba máxima fue la prueba de Isaac. Génesis capítulo 22, verso 1, dice la Biblia que después de estas cosas sucedió que probó Dios a Abraham. Hermanos, si les voy a decir una cosa, capítulo 2 de Génesis nos comienza a decir todo cómo fue el proceso. La prueba máxima, más grande que el patriarca tuvo, y fue entregar al hijo de la promesa como un holocausto. Fue probado. Abraham tenía promesas de parte de Dios. Desde que dejó su tierra, su parentela, Dios le dijo: vente, voy a hacer una nación grande, vas a hacer bendición, los que te bendigan serán benditos, los que te maldigan serán malditos. Y bueno, le dio muchas promesas. Tenía un valor espiritual, ya tenía promesas de parte de Dios. Y ya había servido a Dios por muchos años, pero en la prueba cuando él fue probado para entregar a su hijo, dice la Biblia que ahora fue promovido o fue levantado de promesas que Dios le había dado a un juramento que Dios hizo. Con eso quiero decir que esa es la razón por que Dios nos deja pasar por pruebas, para llevarnos a otro nivel. Cualquiera hubiera pensado: Abraham, ya has llegado a lo máximo, ya eres un gran hombre de fe. Pero Dios todavía lo llevó a otro nivel que Abraham no conocía y Abraham no había recibido antes. Eso nos da a entender que cuando uno está siendo probado es para bien, es para crecimiento. No es fácil, pero si usted depende y confía en Dios, Dios va a hacer cosas que usted nunca ha visto antes. Dios le va a hablar cosas que usted nunca había oído. Para ser promovido Abraham de promesa a juramento, él tuvo que pasar la prueba. El valor, por decirlo así, de Abraham era muy alto, pero cuando pasó esa prueba, su valor fue mucho. No podía decirse cuánto valía, si podemos usar esas palabras. Ahora él ya no era cualquier hombre, era el hombre con el juramento de Dios a su favor. Pero tuvo que pasar la prueba. Las pruebas, la gente se aleja, dice el Señor. Vienen las tribulaciones y se alejan del camino de Dios y pierden todas las promesas que ya tenían. Abraham fue probado, pasó la prueba de grande a más grande. Dios las permite para llevarnos a otro nivel que no conocemos, para levantarnos espiritualmente. José fue promovido. Él no se imaginó cómo iba a pasar todo, pero él fue fiel. Él se mantuvo puro. El bisnieto de Abraham, un muchacho con tanta espiritualidad, lo traía en los genes ya, por decir. Sin embargo, cuando llegó a ser tentado carnalmente, él no se quedó contemplando. Él hizo lo que dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, ni siquiera las contemples. No importa tan bueno seas joven, si tú no corres, la tentación carnal te va a atrapar. Dice la Biblia que huyó y salió de ese cuarto. Lo acusaron falsamente, pero Dios mira todas las cosas. Entonces nos da a entender esto, hermanos, que la tentación o la tribulación, que son palabras sinónimas en la Biblia, tienen efectos en nosotros. Cuando somos tentados, hay dos posibles resultados, dos posibles efectos de una tentación. Primero, puede fortalecerlo y engrandecerlo, o puede corromperlo y retrasarlo. Cuando usted es tentado y pasa la prueba, usted va a salir más fuerte, pero no solo más fuerte, más grande en Cristo, con una estatura mayor espiritual. Cuando la prueba viene y uno cae, uno se corrompe y se retrasa en lo que Dios tenía para uno. A veces ya Dios está haciendo algo y viene la prueba, viene la tentación y uno no se da cuenta y cae. Eso causa que la persona sufra cierta corrupción, por decirlo así, se ensucia espiritualmente y se retrasa muchos años. En el pasaje que leíamos hoy, hermanos, en 1 Corintios 10, verso 13, la Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, lo que debemos entender es esto: que ya sea prueba a nivel Abraham de sufrimiento, o ya sea prueba a nivel José de carnalidad,
cualquiera que sea el caso, no es una prueba que alguien más no haya pasado por ella. Es una prueba de género o de naturaleza humana. Es decir, que usted no es la única persona que ha pasado por pruebas y tribulaciones. Vosotros han sido pasados por lo mismo que usted está pasando. Debemos entender esto como primera cosa. Lo que me está pasando a mí, a alguien más ya le pasó. Lo que me está pasando a mí, a alguien más ya lo sufrió y salió victorioso si confío en Dios. Debemos tener esto en mente, que este mundo, esta vida, es un mundo rodeado de tentaciones y tribulaciones. No podemos pensar como que somos los únicos humanos que han sufrido. Esa es una mentalidad de víctima. Debemos sacar eso de la cabeza y pasar de víctimas a victoriosos en Cristo Jesús. Nosotros no podemos pensar que la tentación que somos tentados o la tribulación que estamos pasando solo a nosotros nos ocurrió y a nadie más. Esta vida, este mundo no es nuestro destino eterno. Solo estamos pasando. Este no es el jardín de Edén. No estamos de regreso allá todavía. Entonces, este es un mundo oscuro, de tinieblas, de prueba. Venimos y como tenemos la luz del evangelio, la luz de la palabra, podemos pasar. Pero es un mundo de tribulaciones, de tentaciones. Nosotros no podemos decir, yo soy el único que sufro. Eso no nos va a ayudar, hermanos. Necesitamos deshacernos de pensamientos de que somos los únicos sufridos en el mundo. Los únicos que trabajamos fuerte. Oh, no voy a la iglesia porque trabajo mucho. Todos trabajamos. Todos pagamos renta y gastos de vivir. Todo mundo en este mundo es así. Todo mundo es de generación, es de género humano, es de naturaleza humana. Son tentaciones que le vienen, tribulaciones que le lleguen. Otro más ya lo sufrió. Usted debe decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es fácil, pero es posible en el Señor. Y la jornada de esta vida se trata de eso. Pruebas nos van a llegar. Toda la gente que sirvió a Dios, aún Cristo mismo fue atribulado. Si el mismo Señor Jesucristo en su humanidad fue tentado en todo, nosotros también. Él siendo el santo Salvador, pero también estaba siendo tentado como cualquier persona. También sufrió desánimo, dolor, como cualquier persona. Sin embargo, nosotros lo tenemos a Él a nuestro favor y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda la gente que ha servido a Dios, usted mencione cualquier personaje bíblico y va a ver cómo pasó por tribulaciones y tentaciones. Y algunos hombres de Dios que cayeron en la tentación, se retrasó su vida. Sufrieron mucho después de haber resbalado. Hay muchos. Sin embargo, los que no cayeron, continuaron en el plan, en el mismo reloj divino, sincronizados con la voluntad de Dios. Hermanos, y eso es lo que dice la Biblia. Cualquier cosa que nos viene, nos ha venido cosas como iglesia, situaciones no fáciles, pero digo una cosa, no es nada. Pandemias como la de esta que estamos pasando ha habido antes y más fuertes. No somos la única generación, como que la única Coca-Cola en el desierto, como que la única en el mundo, en la historia de la humanidad que estamos por esto. No, nosotros estamos súper bien, no hay por qué quejarse. Estamos bien bendecidos y estamos cómodos. Hasta Dios nos consiente, creo que más de la cuenta. Debemos entender esto. Esto que está pasando es para todo mundo, hermanos. Dicen amén. No es algo único. Es de todo, ya sea le pase personalmente, nos pasa generalmente. Esto es así, la vida es así. Dicen amén. Todos pasaron. Hombres que vivieron para Dios pasaron por tribulaciones y tentaciones. Amén. Entonces, esto nos enseña que eso es parte de la vida, pero no somos los únicos. El próximo parte del mismo verso dice, pero fiel es Dios, digno de confianza, confiable, fidedigno, fiel, verdadero. Fiel es Dios, digan fiel es Dios. Esta palabra fiel en el idioma del Antiguo Testamento es la palabra emuná, que quiere decir fe. En otras palabras, en el Antiguo Testamento la palabra fe y la palabra fidelidad son una misma palabra. Para nosotros la palabra fe y fidelidad es lo mismo. Quiere decir que cuando una persona tiene fe verdadera en Dios, es una persona fiel a Dios. La Biblia dice que los demonios creen, pero tiemblan de miedo. Esa no es la fe verdadera, es una fe diferente. La fe verdadera bíblica es fidelidad. En otras palabras, alguien que tiene fe en Dios, la misma palabra que es fidelidad. Entonces, para nosotros la palabra fe
si tenemos fe en Él, es lo mismo ser fieles a Él. Una persona fiel a Dios es porque de veras tiene fe en Dios. Y esta palabra dice, Él es emuná, Él es fiel, Él es digno de nuestra confianza. Él es verdadero. Uno de los nombres del Señor en Apocalipsis es el verdadero, el testigo fiel. Y confiando en Él, dice, la fidelidad de Dios es lo que avala o lo que respalda, lo que firma que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios es tan fiel que dice, pongo mi fidelidad como una aseguranza, como un respaldo, que no voy a dejarlos a ustedes que sean tentados más de lo que pueden resistir. Dios no va a permitir, no va a tolerar que seamos probados o tentados sobre nuestra capacidad, lo que podemos resistir, aquello que podemos aguantar. Dios dice, yo no voy a permitir eso, sino que también dice, dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, y les voy a decir otro punto de lo que estaba hablando. Primero es que todo lo que pasamos es de naturaleza humana. Todo el mundo sufre. Hay personas que recién comienzan a servir a Dios. Se les viene toda la gente incrédula en contra. Todos pasamos por eso. Usted no es el único que sufre tribulación por haberse convertido a Dios. Todos pasamos cuando nos convertimos a Dios en el trabajo, los familiares, los excompadres, las excomadres. Todo mundo viene en contra porque así es esto. Pero hay que permanecer. Segundo punto, dice la Biblia, fiel es Dios que no os dejará, no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. En otras palabras, podemos estar seguros que Dios es fiel y Él no se puede negar a sí mismo. Él es fiel y no va a permitir que usted sea tentado más de lo que usted puede aguantar. Entonces, con esto quiero hacer un punto importante aquí. No es bíblico para un cristiano ir a buscar lugares de tentación, como el chiste que dice, ando buscando la tentación para vencerla. Eso es antibíblico. Un creyente que se ha convertido a Dios no debe ir a lugares que antes usaba para pecar. No debe volver con las amistades que lo estimularon a pecar, a caer en vicios y en todo tipo de pecados. Puede decir, yo estoy fuerte, yo voy a ir a evangelizarlos. Yo le digo una cosa, no le conviene ir al Egipto de donde Dios ya lo sacó. Que alguien más vaya, pero usted siga el propósito de Dios. Si usted era un borrachito, no vaya a meterse otra vez a la licorería a evangelizar allá adentro. Si usted era una persona que hacía droga o un inmoral, no vaya a esos lugares a evangelizar. Usted no ni pise ni voltee a mirar ahí, porque de ahí lo sacó el Señor. Ese es su Egipto. Dios no quiere que vuelva a Egipto otra vez. Y le voy a decir por qué. Porque usted no sabe su capacidad, su resistencia espiritual. Usted no sabe cuánto puede aguantar. Usted ni siquiera se conoce a sí mismo, ni siquiera sabe el número de cabellos que tiene en su cabeza. Menos puede decir, yo me conozco, yo estoy fuerte, yo puedo ir a esa cantina o a ese lugar a visitar a esos amigos y yo los traigo al camino de Dios. Usted no sabe ni lo que está diciendo. Porque Dios, cuando permite que usted sea tentado y que usted sea probado, Él, antes de dejarle ir la prueba o permitir la tentación, Él sabe lo que usted resiste, pero usted no sabe su propia resistencia. Usted no sabe su capacidad espiritual y emocional. Por eso usted se mete en un problema. Usted va a sufrir el daño, porque usted no se conoce a sí mismo. Pero Dios no va a permitir, cuando las pruebas le llegan sin que usted las busque, cuando cosas le suceden, tentaciones en la vida le llegan, Dios sabe y dice, no puede resistir más que eso, solamente hasta ahí. Y aunque el diablo esté mordiéndose las uñas de coraje, no lo deja pasar ni un milímetro más. Dios dice, hasta aquí vas a llegar y punto, no me lo toques más. Porque Dios sabe lo que usted y yo podemos resistir, pero usted no sabe lo que usted puede resistir. Por eso alguien dice, yo estoy fuerte, yo voy con mis ex amigos y hago esto y visito. No, hermano, usted no sabe su resistencia, su capacidad de resistir la tentación. Dios sí sabe. Gracias a Dios que Él es el que controla esas cosas. Nosotros, hermanos, no sabemos lo que podemos resistir o no. Cuando uno está espiritualmente bien, siente que puede ir hasta el infierno y apagarlo con una pistola de agua. Pero la verdad es que no es así. Si Dios
Dios dejara que el enemigo viniera y esta carne se juntara, usted fuera hecho pedazos. Usted no puede resistir al diablo solo si Dios no lo ayuda. No sabemos nuestras debilidades espirituales como Dios las conoce. Por eso, hermanos, la Biblia dice, fiel es Dios, no dejará ser tentados, no dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Esa es la fidelidad del Señor. Vienen problemas, tribulaciones, tentaciones, cualquiera que sea el caso. Dios dice hasta aquí nada más. En otras palabras, lo que nos ha llegado, Dios dice, sí puedes con eso. Te va a ayudar a crecer si lo pasas. El mismo pasaje dice, sino quedará también juntamente al mismo tiempo, a la misma vez, en unión con la tentación, la salida. En otras palabras, no viene tentación y tribulación sin solución. No viene tentación sin solución. No viene tribulación sin solución. Y Dios sabe hasta dónde aguanta y Dios va a dejar hasta el límite, pero a la misma vez que le viene el problema, le viene la solución. Por eso, nosotros debemos entender primeramente, sin el Señor, nadie de nosotros puede pasar las pruebas. Usted puede decir, yo soy bien espiritual. Bueno, si usted no le ayuda al Señor, su carne y el diablo lo harían persona adicto. Viviera en la calle, por allá anduviera, si no estuviera en la iglesia. Hubiera seguido en su marihuana, se hubiera convertido en su cocaína y ahorita estuviera viviendo en la calle pidiendo dinero. Oiga lo que le estoy diciendo. Si usted no estuviera en el camino de Dios, estuviera debajo de los puentes. Algunos que me están escuchando, porque para allá iban. Ninguna persona puede contra su naturaleza carnal, excepto que el Espíritu de Dios lo ayude. Por eso nosotros no podemos andar buscando la tentación para vencerla. No sabemos nuestra capacidad. Es más, el Señor nos dijo que debemos orar todos los días de esta manera en Mateo 6:13. No nos metas en tentación. Usted y yo debemos orar, Señor, líbrame de la tentación. No me metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, no permita, Señor, que sea tentado. Si usted ora, va a haber tentaciones que no va a tener que pasar por ellas. Si usted pide a Dios que lo libre de tentación, va a haber cosas que Dios va a decir, ok, no vas a pasar. Cuando vengan pruebas, pídale, Señor, ayúdame a no pasar por ellas. Y si las paso, que no me alejen de ti. Líbrame de la tentación. Si el diablo tienta al cristiano, es su naturaleza carnal. El diablo es como eso que despierta el apetito carnal en la persona. Y trata de vencerlo en su interior, mandándole tentaciones, y la persona cae en eso y el diablo de ahí lo tiene como un anzuelo adentro de su ser. Cuando el diablo no puede tentar a una persona con sus instintos carnales porque la persona está fuerte, entonces el diablo viene exteriormente y también lo ataca. Pero ya sea de adentro o de afuera los ataques, Dios le da la victoria. Por eso al Señor Jesucristo el diablo no lo tentó por dentro, porque por dentro él nunca lo hizo pecar. Tuvo que venir por fuera y decirle, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate de lo más alto del templo y mira los reinos. Y tuvo que venir la tentación de afuera, porque adentro no lo hizo pecar. Pero a la mayoría de cristianos adentro ya los hace pecar. Ya no necesita venir afuera. Por eso nuestra oración es decir, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del maligno, pues tuyo es el reino. O sea, en otras palabras, tú tienes todo reino y dominio, tú tienes todo poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra oración siempre, Señor, no nos dejes caer en tentación. Y Dios no nos va a dejar caer en tentación. Si usted ora, Dios lo va a ayudar. Cuando una persona piensa que puede servir a Dios y está jugando con el pecado, hermanos, va a caer. Si Dios no nos ayuda, hermano, uno puede caer. Si David, el hombre conforme al corazón de Dios, en un descuido el diablo lo hizo caer, ¿qué piensa usted de usted mismo? Que Dios nos ayude. El salmista dijo en el Salmo 124, de no haber estado Jehová por nosotros, dígalo ahora Israel, de no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas y sobre nuestra alma hubiera pasado torrente. Es decir, si Dios no nos ayuda, los problemas pasan sobre nosotros. Si Dios nos ayuda, nosotros pasamos sobre los problemas. Si tú no hubieras estado por nosotros, y aquí comienza diciendo, diga ahora Israel, y sería bueno que dijéramos nosotros, si no hubiera estado el Señor por nosotros, las aguas hubieran pasado sobre nosotros. Nuestros enemigos nos hubieran tragado vivos. Pero ¿sabe qué? Como Dios está con nosotros, Él nos levanta. Y las aguas, los problemas, no pasan sobre nosotros, nosotros pasamos sobre ellos. Y por eso continúa el salmista diciendo, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Si Dios no hubiera estado, los problemas ya lo hubieran ahogado, hermano. Pero como Dios nos ayuda, viene un problema y nos levanta. Nos quitan la electricidad y aparecen los generadores.
Viene un problema y vienen soluciones. Dios siempre tiene todo. Usted no sufre nada, no sufrimos nada. Luego el verso 6 del Salmo 124, bendito o alabado sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. En otras palabras, él hubiera podido decir, cómanselos, pero Dios dice, no, el diablo tiene fuerza, la carne es atraída a lo malo, pero Dios dice, no te voy a dar a los dientes de ellos, te voy a librar. No nos dejó que nos despedazaran. Y luego el verso 7 dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y luego el verso 8 concluye diciendo, dice así, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda en tentaciones, en tribulaciones, no se encuentra en las soluciones. Se encuentra en el que creó los cielos y la tierra. A veces buscamos soluciones. Y si se arregla esto, y si tengo $1,000,000, pregunte a los que tienen 1,000,000, quieren 2,000,000 ahora. Le digo una cosa, nuestra ayuda no está en las soluciones de la vida. Nuestra ayuda viene del que creó el cielo y la tierra. ¿Sabe quién lo va a librar de la tentación y de la tribulación? El que creó el cielo y la tierra. ¿Sabe quién le da la victoria sobre su propia carne? El que creó el cielo y la tierra. Si no fuera por él, ya nos hubieran tragado vivos, las aguas nos hubieran ahogado, ya no fuéramos ni siquiera nada. Pero aquí estamos de pie, porque nuestro socorro está en el nombre, para nosotros, el Nuevo Testamento, en el nombre del Señor Jesucristo, el que creó el cielo y la tierra. Dice la Biblia que Dios nos va a mandar juntamente con la tentación la salida. Esta palabra juntamente es a la par, a un tiempo, a la misma vez, en unión. En otras palabras, nunca le va a llegar tentación sin la manera de escapar. Nunca le va a llegar tribulación sin solución. El problema que tenemos es que cuando nos llega una tribulación, nos enfocamos en el problema. Cuando nos llega una tentación, nos enfocamos en la tentación. Pero si nosotros sabemos que fiel es Dios y que si llega una situación, una tentación, una tribulación, junto con eso viene la solución, viene la ayuda, la salida del Señor, entonces no vamos a tener miedo. El asunto es que vivimos solamente atribulados a veces o tentados y pensando en eso. Quite su mente de esa cosa. No se enfoca en la tentación si es joven o aunque sea adulto, no importa, ni tampoco se enfoca en la tribulación. ¿Saben qué debe enfocarse? En la salida que Dios tiene. No ande buscando, oh, tengo este problema, tengo esta tentación o tengo esta tribulación. No, comience a ver qué Dios va a hacer con esto. Comience a mirar la salida que Dios tiene para usted. Dios no va a permitir nunca jamás que seamos tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente Dios es fiel, que Él va a mandar juntamente con la tentación la salida y usted va a poder soportar. En estos tiempos, en estos días, todos nuestra fe o nuestra fidelidad a Dios ha sido probada. En estos días su fe en Dios fue probada o su fidelidad a Dios fue puesta a prueba. Pero no importa las pruebas o tentaciones, Dios no va a permitir que nosotros seamos probados, atribulados, tentados más de lo que podemos resistir. Si le llegó algo, Dios le da la salida. Entonces uno puede estar seguro, Señor, vienen pruebas, tribulaciones, son para crecer, son para depender más de ti, Señor. Son para servirte mejor, para ser más maduro, para confiar más en ti. Abraham pasó de promesas de Dios a juramentos de Dios. José pasó de ser el esclavo hebreo a ser el Señor de Egipto. Y toda la gente en la Biblia que pasó por pruebas y las pasaron, subieron. So que Dios nos ayude. Si le ha llegado cosas, Dios está en control. Y Dios sabe que usted puede. Como les decía el domingo, todos creemos en Dios, pero pocos creen que Dios cree en ellos. Cuando estamos siendo probados es porque Dios cree en nosotros. Yo creo que vas a pasar eso. Yo creo que esto te va a ayudar a crecer. Sí, no es tanto creer en Dios tan importante como que usted crea que Dios cree en usted y que Dios está esperando que usted le sea fiel, y si le manda cosas es para que usted crezca. Entonces, no solamente creemos en Dios, pero debemos también saber que Dios cree en nosotros por el hecho que nos pasa por ciertas cositas en la vida que realmente no son tan graves. Pero eso, decir, Señor, tú crees en mí, porque si estoy pasando por esto, es porque tú crees en mí, que eso no me va a apartar de ti. Hermanos, y así debemos pensar. No solo creer en Dios, pero creer que Dios cree en usted. Si el maestro en la escuela piensa que usted no sabe nada, ni siquiera lo lleva al examen. Pero el hecho de que le da el examen es porque dice, yo espero que apruebes y pases al próximo grado. Dios, Él ya nos conoce, pero Él quiere que crezcamos. Él quiere engrandecernos, y es por medio de las tentaciones que usted resiste que crece, por medio de las tribulaciones que usted pasa que usted crece y se acerca más al Señor.